Bueno chicos, me presento, mi nombre es Cristian Ballestero, soy recibido de la carrera Analista Programador Universitario de la Facultad de Ingeniería con mérito académico a la medalla de plata del mejor promedio y también alumno avanzado de la Ingeniería Informática. Bueno chicos, en este caso vamos a ver si la parte de teoría que es un vector, que es un arreglo, ¿sí? Cómo sirve, cuáles son sus características y qué operaciones tiene. Bien, para empezar esto vamos a tomar primero un pequeño ejemplo. ¿Sí? El ejemplo que tenemos acá, esta parte derecha, tenemos un pequeño ejemplo. Por ejemplo, imagínense, ¿sí? En la vida real, si ustedes van al cajero, imagínense, acá está el cajero, ¿y qué pasa? A las 5 de la mañana no hay nadie, ¿sí? ¿Y qué pasa? De a poquito, a medida que pasan las horas, va llegando gente o no. ¿Sí? Imaginemos que este va a ser como la fila del cajero, el que está primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿sí? Ahí tenemos. Entonces imaginemos que empieza a llegar esta personita, ¿en qué posición va ahí? Si no hay nadie. ¿Acá o no? En la posición uno, o sea, el primero que va a poder usar el cajero. Bien, imaginemos que pasa el tiempo, después llega otra personita. Bien, ya son dos, ¿no? Se va formando como una fila. Viene el otro. Acá lo vamos a poner en la posición 3. Bien, hasta ahí. Bien, esto es lo que tenemos. ¿Sí? Esto nos va a ayudar, digamos, para hacer los de vector y todo eso. Bueno, imagínense un cajero, como decíamos, y empiezan a llegar las personas. Bien, vieron que al principio no había nadie, ¿no? Después que pasó, al cabo de un tiempo empezaron a llegar, en este caso tengo tres nada más en la fila. Bien, eso se podría decir a lo que se llama cargar el vector. O sea, o cargar la fila, digamos. Cargar el vector es cuando yo le empiezo a llenar en cada una de las posiciones, en cada uno de los lugares, empiezo a llenar con personas. Si en este caso estamos trabajando con personas, entonces en la posición 1 se llenó la persona. Posición 2 vino esta persona. Posición 3 vino esta persona. Bien, eso se llama cargar. O sea, vieron al principio no había nadie, ahora llegaron. Hay otra operación también, digamos que se puede hacer. A ver, imagínense esto. Si ya sabemos cómo se carga. Vienen llegando las personas y se van encolando ahí. Por ejemplo, yo vengo y quiero hacer la fila para el cajero. ¿En qué posición iría este? ¿Dónde iría? ¿En la 4 o en la 3? Siempre que te van haciendo fila van al último, bueno. Después del último que estaba, ¿no? De la última persona que está, entonces yo siempre voy al final. Eso se llama agregar, ¿sí? Agregar siempre va al final. Si yo quiero agregar, en este caso, una persona a esta fila que yo tenía de 3, la persona iría al final, siempre al final. ¿Bien hasta ahí? Ahora imagínense lo que pasa típico, digamos, en un cajero. ¿Qué pasa si alguien se quiere colar en el cajero? Imaginemos esta personita. Viene y se quiere colar en el cajero. ¿Sí? Se quiere colar en la fila. Por ejemplo, él viene y dice, ah, es amigo de este, del que está en la posición 2. Bien. ¿Qué pasaría con las personas que están atrás? ¿Sí? Este se va a mover más atrás o no. Este se va a mover a la 4. Y su amigo se va a mover a la 3. Y este viene y se va a colar ahí. Bien. A esa acción, digamos, de colarse, digamos, en una fila se puede llamar a la opción de insertar. ¿Sí? ¿Vieron este que estaba afuera? Se insertó acá en la fila. Bien. Una acción de que se cole en la fila. Otra operación también que se puede hacer, digamos, en este ejemplo, es también qué pasa si, por ejemplo, este que está acá, ¿sí? Se cansó y se tiene que ir. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Se tiene que ir. ¿Sí? Se fue. ¿Qué pasa con los que estaban atrás? ¿Se adelantan un lugar o no? El que estaba en la 4 pasó a la 3, el que estaba en la 5 pasó a la 4. Eso se llama eliminar. ¿Sí? O sea, imagínense que una personita se va, digamos, de la fila. Eso es eliminar. Anoten bien, eso es eliminar. Bien. Otra cosa también que se puede hacer, digamos, en esto es ubicar, digamos, qué persona está dentro de la fila. A ver, por ejemplo, ¿en qué posición está el dinosaurio de verde? ¿En qué lugar está con respecto al cajero? ¿En qué posición? Está en la posición 2, o sea, está segundo o no. Bien, eso se llama buscar. El buscar siempre te va a devolver la posición donde está esa persona. Esta persona es la que estoy buscando o no. Entonces me devuelve su respectiva posición, o sea, un 2. Eso se llama buscar.
Entonces yo voy a, te ubico, listo. Yo quiero saber la posición. Eso es un buscar. Bien. Y bueno, este ejemplo sí nos va a servir para trabajar con ¿qué? Con vectores. Bien, ahora lo saquemos a todos. Sí, esto después nos va a servir también. Ahí saquemos este. Ahí está. Bien, y acá tenemos la teoría así que yo les mandé. La teoría de vectores. Sí, que un vector primero se define que es un arreglo. Sí, un arreglo dice que es un conjunto finito de elementos, dice. Todos del mismo tipo. En este caso, que eran todos personas, ¿o no? ¿Sí? Bueno, un arreglo dice que es un conjunto. ¿Sí? O sea, un conjunto limitado, por eso dice finito. Del mismo tipo. Todos tienen que ser del mismo tipo. Si son números, van todos números. En este caso eran personas, van todas personas. Bueno, ¿y qué es un vector? El vector viene de un arreglo, digamos. Es como una forma simple, digamos, de llamar a un arreglo. Por ejemplo, esto puede ser un vector, ¿o no? Una fila de un cajero puede ser un vector tranquilamente. Bien, ¿qué características tenemos para trabajar con el vector? Eso que vamos a trabajar. ¿Sí? ¿Qué característica dice? Dice que tiene que tener un nombre. Sí, en este caso le vamos a llamar al vector que se llame b. B corta de vector, ¿o no? Bien, acá tenemos este ejemplo acá. Miren cómo se va graficando. Dice una característica que tiene un nombre, que está dado por b. Bien, en nuestro caso lo vamos a tomar como b. Otra cosa, característica que tiene es que tiene posiciones. La posición la vamos a tomar con la letra i. Bien, acuérdense, la posición empieza de 1, bueno, hasta el último, ¿no? Acá tenemos de 1 hasta 5. En nuestro ejemplo acá son números de 1 hasta 5. Bien, el i, acuérdense, me da la posición. El b es el nombre del vector. También hay otra característica, dice que tiene una variable que se llama n. Esta n que tenemos acá. Dice que esa n me indica la cantidad de elementos actuales dentro del vector. O sea, la cantidad de elementos que están dentro del vector. ¿Cuántos elementos hay acá? Acá tengo el 3, 5 y 1. ¿Cuántos elementos hay en el vector? 1, 2, 3. Entonces el n vale 3. Acuérdense, el n me indica la cantidad de elementos que hay dentro del vector, no la cantidad de espacio, digamos, que hay. La cantidad solamente la cantidad de elementos dentro del vector. Estos 3 nada más. N vale 3. Otra característica también, otra funcionalidad que tiene el n es que también me indica la posición del último elemento. Acá dice la posición del último elemento dentro del vector. Por ejemplo, si yo tengo 3 elementos, n vale 3. N también apunta a la posición 3 que está acá. ¿Sí? El 1 está en la posición 3. Entonces el n también te va a apuntar al último elemento que se ha cargado. Esa es otra funcionalidad. Y bueno, otra característica también es que todo tiene que ser del mismo tipo de datos. Si yo digo que este vector va a poder contener números, solo van números. Si solamente puede contener números reales, van números reales. Si puede contener lógico, pueden ser verdadero, falso, verdadero, falso. Si quieren que sean caracteres, bueno, pueden ir un carácter A, un carácter B, un carácter del símbolo, ¿sí? Si quieren que sean cadenas, voy un nombre acá, un nombre, ¿sí? Todo tiene que ser del mismo tipo. Acá, como hicimos el ejemplo, son todos personas que van a usar el cajero. Entonces todos son del mismo tipo. Bien, esa no es la característica. Y ahora, ¿cómo me puedo dar cuenta, digamos, en este ejemplo que tenemos acá? Ya no trabajemos con personas, trabajemos con números. Así que esas personas están representadas por números. Bien, por ejemplo, acá dice el elemento 3. El elemento 3, ¿cómo lo hago para ubicar yo? ¿En qué posición está? Entonces, ¿cómo me doy cuenta dónde está el 3? Primero se indica dónde está el vector. ¿En qué vector está el 3? En el vector se llama b. ¿Sí? El elemento 3 está en el vector b. Primero se indica el vector, ¿sí? O sea, el nombre. Luego, una vez que yo ya indiqué, o sea, imagínense una flechita que está apuntando a todo esto. Bien, ¿en qué posición está el 3? En la posición en i, ¿cuánto? En 1, ¿sí? Entonces podemos decir que el 3 está en b sub 1. Bien, b1 te está indicando, digamos, dónde está el elemento 3. Para el elemento 5, ¿en dónde está? Primero se indica el nombre del vector, que sería b sub 2. El elemento 1, ¿dónde está? b sub 3, que lo tenemos acá. ¿Vieron? Y así me sirve para identificar en qué posición está cada uno de los elementos. Ahora, como ustedes van a trabajar con vectores, acá, esto es lo que van a tener que agregar a su algoritmo principal. ¿Sí? Ya lo voy a enseñar en los videos antes que vamos a ver después.
¿Dónde agregamos esto? Tiene que ir sí o sí esta parte de tipos. ¿Se acuerdan ustedes para los números enteros? Por ejemplo, el 1, el -1, el 5, cualquier número entero. ¿Cuál era su tipo de dato asociado? Era entero. ¿Sí? Para los reales, o sea, los números que tenían comita, ¿cómo se llamaban el tipo de dato? Real. ¿Sí? La B y la F, ¿de qué tipo de dato eran? Lógico. Los que tenían comillas simple, cadena, caracteres. Los que tenían comillas doble, cadena. Bueno, ahora vamos a tener un montón de vectores. ¿Cómo lo vamos a llamar a ese tipo de dato? O sea, no hay un tipo de dato para el vector. ¿Sí? Por tanto, en esta parte lo que se hace es que nosotros vamos a crear nuestro propio tipo de dato. O sea, nosotros vamos a inventar un nombre para llamar a todos los vectores. Acá dice que va el nombre del tipo de dato. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo t-vector. Yo le puse t-vector. Este va a ser el tipo de dato. O sea, cuando yo haga referencia a un vector, yo voy a poner en su tipo de dato que voy a poner t-vector. Después dice va la palabrita arreglo. Y acá pusimos arreglo. 1, obvio, siempre empieza en 1, ¿no? Si van a un cajero, siempre empieza en la posición 1, ¿o no? Máxima dimensión. Esto quiere decir cuántos casilleros quieren que tenga su vector. O sea, cuántos lugares quiere que tenga su vector. Bien. Siempre póngale un número grande. Por ejemplo, yo le puse 100. Entonces esto va a tener de 1 a 100 casilleros. ¿Sí? Donde yo voy a poder guardar elementos. Bien. Generalmente se le da de 1 a 100, 1 a 200. Mientras más grande sea el vector, mejor. ¿Sí? ¿Por qué se usa un número grande? Digamos 100 o 200 o 1000. ¿Sí? Lo que quieran, pero generalmente 100. Porque generalmente nunca se logra ocupar todo el vector. ¿Vieron? Si tienen 100 casillas, 100 casilleros, ustedes nunca logran ocupar los 100 casilleros que van a tener. ¿Sí? Generalmente trabajan en los primeros 5, en los primeros 10, en los primeros 20, pero nunca el vector completo. Por tanto, yo le pongo acá una dimensión amplia, digamos. ¿Sí? Después dice, va la palabrita D. D, puse D acá también. Y dice tipo de dato que contendrá el vector. En este caso, nuestro ejemplo, el primero que decía, ¿qué contenía? ¿Persona o no? Entonces yo pondría de personas. En nuestro ejemplo acá que tenemos acá, ¿qué tiene? ¿Números enteros o no? Entonces su tipo de dato que contendrá el vector voy a poner enteros en plural, ¿sí? Porque son muchos. Bien. Eso es lo que van a tener que agregar. Esta liñita, van a tener un ejemplo. Por ejemplo, esto me sirve para crear vectores de tipo entero. Esta línea vamos a tener que agregar al algoritmo principal. ¿Sí? Ya vamos a aprender cómo se hace. Bien, algo importante también. ¿Cómo identifico, por ejemplo, si yo tengo esta personita acá adentro? A ver. ¿Cómo se identifica a esta personita? A ver, empecemos llena de vuelta. Estoy cargando el vector. Ahí. Y pongamos este más. Ahí está. Bien. ¿Cómo identifico cada uno de estos, digamos? Cada una de estas posiciones, o sea, cada elemento que está dentro. ¿Sí? Este imagínense que es mi vector, pero de persona. Se lo identifica como tanto para que nosotros podamos cargar, digamos, algo dentro del vector, o tanto mostrar algo del vector. ¿Sí? Se hace así, va el nombre del vector y la posición que ocupa. Bien, ¿se acuerdan en el principio que decíamos quién me da el nombre? B, mi vector se iba a llamar B. Y la posición está dada por el I. Con esta formulita, digamos, con B sub I, me sirve para hacer referencia a cualquiera de estos elementos. Puede ser este, puede ser este, puede ser este. Cada uno este B sub I, B sub I, B sub I. ¿Sí? Cuando ustedes vean esta parte B sub I, están haciendo referencia tanto al casillero, o sea, lo que contiene adentro, para cargar un elemento ahí, o para sacar un elemento de ahí. Por ejemplo, yo te muestro este, entonces lo puedo sacar de ahí. ¿Sí? Por ejemplo, si quiero cargar en el posición B sub I acá, ¿cómo lo hago? Pongo el elemento ahí y listo, ya está cargado. Si yo quiero mostrar un elemento del vector, por ejemplo, yo te presento a este. ¿Sí? Mostrar es generalmente, yo saco este elemento, lo agarro y te lo muestro. Bueno, mi nombre es Mario, por ejemplo. ¿Sí? Esto. Y eso es lo que vamos a ver. Pero acuérdense de esto, B sub I me da cada posición del vector. Cada una de las posiciones donde están los elementos.
Igual lo tienen escrito acá también. Bien, ¿cómo hago para pedir y cargar, digamos, dentro de un vector? ¿Cómo se hace la carga dentro de un vector? Bien, acá tenemos. Dice que la formulita es así. Va el mensaje que yo quiero mostrar, leer el nombre del vector y la posición. Un ejemplo sería así. Escribir ingresa un elemento y leer en B que el nombre del vector y la posición es I, ¿o no? Entonces me está haciendo referencia a cualquiera de las celdas de esta, ¿sí? O cualquiera de las casilleros que tengo acá. Bien. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pidiendo un elemento. Imagínense que los elementos son estos. Son las personas que van llegando. ¿Sí? Ahí tenemos dos. ¿Sí? Ingreso un elemento. Bueno, este es el elemento que yo quiero. La tortuguita. Bien. Leer en B sub I. B sub I, ¿qué me está haciendo referencia? A uno de los casilleros de acá. ¿Sí? Vamos a tomar que este casillero. Imaginemos que este casillero ya lo vamos a ver mejor en el otro ejemplo. ¿Sí? A este casillero. Bien, leer. Acuérdense leer que hacía. Capturaba un valor del usuario y lo guardaba en una variable antes. Ahora, ¿qué va a hacer leer? Captura también un valor, pero ¿dónde lo está guardando? Directamente B sub I. B sub I no es una posición del vector. Sí, entonces directamente ¿dónde lo está cargando este elemento que yo tenía? Dentro del vector viene y lo pongo ahí. El leer lo que hace es eso. Captura el elemento y lo guarda directamente dentro del vector. Bien. Hay otra forma de cargar. Por ejemplo, saquémoslo, ¿sí? Y dice acá. Hay otra forma. Mostrar un mensaje, leer en el nombre de una variable. Luego va el nombre del vector, la posición y el asigno, la flechita de asignación y el nombre de esa variable que recién creé. Si acá puse X, acá va el X. Si acá puse Z, acá va Z. Acá tenemos un ejemplo. Ingrese un elemento. Bien, este es el elemento que yo quiero ingresar, la tortuguita. Leer elemento. O sea, ¿dónde se está guardando el dato del usuario? ¿En esta variable o no? Elemento. Entonces imagínense que esta tortuguita viene y se mete en esta cajita. Bien, ahí adentro. ¿Vieron lo que hice? Es guardarla ahí. El leer captura y lo guarda en la variable o no. Dice a B sub I. B sub I qué quiere decir? Me está indicando una posición dentro del vector o no. Un casillero de esto. Asignale que el elemento no era esta variable que está acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto... A ver, bueno, ¿dónde va ahí? Elemento viene y se guarda acá. Bien, está en la posición 3. ¿Qué diferencia tiene este, el primero que hicimos, con el otro? ¿Vieron este cómo se hace? Primero guardo el elemento en una variable y esa variable elemento, ¿qué hago? Recién va al vector o no. En el otro ejemplo lo que hicimos es directamente le pido el dato al usuario, o sea el elemento, y lo mando directamente. ¿Sí? Acá. Para el primer ejemplo, ¿cómo era? Pedía el elemento que era este y directamente iba acá. Bien, ese es el primero. Es una forma directa, digamos, de cargar dentro de un vector. Pongo directamente el nombre del vector y la posición. Y listo, se carga automáticamente dentro ahí. ¿Sí? En este caso lo que usamos es una variable intermedia, ¿sí? Leer elemento, o sea, primero ¿qué hago? Guardo esto dentro de la cajita y esta cajita recién es la que se manda acá adentro. ¿Sí? Porque dice a B sub I, entonces listo, a esto asignar el elemento, o sea, esta cajita se viene y se pone ahí. Viene lo que recién hicimos. Esta es una forma directa y esta es una forma, digamos, intermedia, o sea, necesito una variable intermedia que se llama elemento. Luego ese elemento viene y se guarda en la posición. Igual, acá tienen los comentarios. Hecho, pero tienen que conocer esas dos formas. Una es forma inmediata, que yo el elemento lo capturo y lo guardo directamente en el vector. Y la otra es que guardo en una variable y después va al vector. ¿Se entiende eso? Bien. Ahora si ustedes quieren mostrar, por ejemplo, imagínense que el elemento ya, digamos, este ya hicimos una carga directa, estaba ahí adentro. ¿Sí? Ahora imagínense yo quiero mostrar, digamos, un elemento de esto. ¿Sí? Quiero mostrarlo. ¿Cómo usan el mostrar? ¿Ustedes se hacen con el escribir o no?
Entonces dice, la forma es así. Escribir va el nombre del vector y la posición que ocupa. ¿Es lo mismo o no? ¿Vieron? Va B sub I entonces, ¿o no? Miren, acá tenemos el ejemplo. Por ejemplo, escribir B sub I. ¿Qué está diciendo ahí? B sub I dice. ¿B sub I no era cualquiera de estos casilleros? Puede ser este o no. Entonces, ¿qué hace? El escribir te muestra este elemento, que sería la tortuguita. B sub I puede ser este. Entonces te muestra a Mario. Te muestra al honguito. ¿Se entiende eso? O sea, al mostrar te muestra qué hay dentro del vector en esa posición. Por eso dice B sub I. B, el vector. El I es la posición, puede ser cualquiera de estas. Bien. Eso es lo que hace. El escribir es fácil. Acá miren, cuando ustedes cargan un elemento, digamos ingresan para cargar un elemento y se piden el elemento y lo guardan. Se usa el leer o no. Ahora cuando ¿qué quieren mostrar? Se usa el escribir. Entonces cuando yo quiero agregar más datos, digamos, más elementos a mi vector, uso el leer. Cuando yo quiera mostrar lo que tiene en cada uno, quién está en cada posición, uso el escribir de esa forma. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver. Ahora hay operaciones que se pueden realizar con los vectores. ¿Sí? Tenemos acá